pues el mismo día, ¿no? El propio miércoles, que fue el primer día del campus en sí mismo, pues queríamos tener como un contraste de temas importante, ¿no? Y pasábamos de un espacio que se concibe meramente como un espacio físico, que es el espacio público, que siempre que estamos hablando lo concebimos como algo absolutamente palpable, y queríamos hablar también de un tema que hoy en día creíamos que era importante, que es todo el efecto, la causa, las consecuencias, mejor dicho, que tiene pues este mundo digital en el que vivimos, la polarización, todo lo que vinimos hablando. Entonces, por la tarde tuvimos pues esta sesión que se titulaba concretamente, aunque los títulos luego, pues bueno, como todo, la polarización social y su intensificación digital, influencia del mundo digital en la convivencia. Contamos para eso con una de las entidades actuales que más está luchando contra todo lo que tiene que ver con la desinformación, los bulos, como era Maldita.es. Contamos con Pablo Hernández de Maldita, que además casualmente es de un pueblo cercano de aquí, de Alfaro. Entonces, bueno, pues es curioso, también conocía la cultura de la zona. Y también con Andoni Iso, de la UBNA. Bueno, ambos nos dieron dos visiones un poco diferentes, pero muy complementarias, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, como decía, a Ricardo, a Eva e Iker, y bueno, preguntaos igual que antes, de toda la... Bueno, primero, el campus, ¿qué os ha parecido? Algunos habéis estado solamente algún rato, pero otros habéis estado varios días. ¿Qué os ha parecido también el campus, la experiencia, cómo la valoráis? Como queráis, ahí ya ir hablando, que no pasa nada. Hombre, yo creo que han sido unas jornadas muy estimulantes, ¿no? en todos los sentidos. Para empezar, porque nos salimos otra vez de los espacios más normativos, ¿no? A los que estamos acostumbrados para el debate y para compartir todos los aprendizajes. Entonces, en espacios como este, que se rompe un poco con ese modelo más clásico, ¿no? Más tradicional, se generan nuevas formas, ¿no? de relacionarse y de tener que pues, debatir, ¿no? con las personas en un entorno completamente distinto, ¿no? Sí, yo que no he podido estar en todo el campus, en todos los momentos, pero sí que he estado de forma puntual, creo que, bueno, me parece una iniciativa muy acertada el hacer un campus de convivencia conviviendo. O sea, me parece una cosa fantástica. Y luego, por otra parte, yo destacaría como muy positivo que se haya realizado en un territorio rural como es Arguedas, que es una realidad de la Ribera Navarra y de nuestros entornos y nuestra diversidad regional, que es maravilloso también. Y, por otra parte, el tema intergeneracional. O sea, aquí estamos personas de diferentes generaciones con diferentes trayectorias personales, profesionales, en las que estamos compartiendo y aprendiendo mucho unos de otros, ¿no? Y unas de otras. Entonces, yo, por mi parte, encantada. Bueno, saludamos a Manolo. Hola, Manolo. Hola. Hola. Que es el responsable de los ruidos de la puerta, aparte de decano del colegio. Esto creo que se llama sabotaje, ¿no? Bueno, Egunon, buenos días. Vamos a llegar un poco de orden en el discurso. Egunon, buenos días. Yo, este tipo de espacios, me uno a lo que dice Eva, porque yo creo que aquí hay personas de diferentes generaciones, de diferentes aprendizajes, me parece, ¿no? La sociología, decía Bourdieu que la sociología es un deporte de riesgo, porque también supone un compromiso con lo social. Y plantear un campus en las claves que se ha hecho, donde, que muy bien comentaba la compañera Eva, juega con el tema de salirnos de la ciudad para ir al ámbito urbano, ¿no? Al ámbito local, el tema intergeneracional, el tema de que los aprendizajes informales a veces son los realmente importantes y claves a la hora de realizar justamente el análisis de lo social. Es decir, ¿y qué mejor manera de reflexionar sobre lo social que creando espacios de interacción social? O sea, me parece un ejercicio de coherencia perfecto. Y una cosa que me parece súper importante, yo me voy de aquí con más dudas y con más preguntas con las que venía. Es decir, es algo más desconcertado, maravillosamente desconcertado, y con ciertas ideas que tenía establecidas cuando empezó el campus que mis compañeros y mis compañeras han tomado cumplida cuenta en un proceso sistemático de destrucción, ¿no? Lo cual es importante y me parece que es clave, porque el mayor error, para mí personalmente creo, en este tipo de espacios es no salirnos de los espacios de confianza, de seguridad reflexiva, no descentrarnos
Porque si no, estamos analizando lo social desde posiciones de poder que ya estamos condicionando aquello que queremos estudiar, ¿no? Por tanto, este tipo de experiencias me parecen maravillosas. Yo creo que es una experiencia maravillosa en lo personal, en lo intelectual y en lo humano. Vale, pues ya enlazando contigo, que tienes el micro, Vale. lo hacemos, bueno, ronda, Sí, pero bueno, podéis ponemos aquí. hablar cuando queráis, vosotros dos, pues como tenéis el micro compartido, pero se oye bastante bien, ¿eh? De la sesión en concreto de polarización, que le llamamos así, polarización para ser más ágiles, ¿qué destacaríais de toda esa sesión como lo más, desde vuestro punto de vista, lo más interesante que de alguna manera o aprendisteis o desaprendisteis o visteis algo que no habíais visto antes? ¿Qué es lo más destacable desde vuestro punto de vista? Si quieres empezar tú, Ricardo. Yo creo que en esa sesión fue muy interesante porque partíamos de una aproximación a un tema que es, vamos, yo creo que es vigente, pero es un tema que presenta mucha complejidad en el sentido de que hay mucho ruido alrededor de él. Y yo creo que se hizo un ejercicio de intentar clarificar, ir más allá, digamos, de esos elementos que distorsionan, ¿no? este fenómeno, ¿no? Lanzo una idea que a mí sí que en cierta manera me pareció interesante para romper, ¿no? Bueno, dos ideas. La primera de que no tenemos que pensar el mundo online y offline como dos entidades separadas, sino en realidad establece una especie de continuidad, que muchos de los fenómenos que nos encontramos en las redes se producen ya fuera de las redes. Es decir, no podemos pensar que todo lo que son delitos de odio, aspectos que salieron muy interesantes sobre la violencia en las redes, ¿no? El ciberbullying, son fenómenos que han aparecido ahora, sino que ya existían con anterioridad. Ya han encontrado en las redes sociales o en las plataformas digitales nuevas formas expresivas, ¿no? Y que, por tanto, a la hora de abordar este tipo de problemas, no tenemos que caer en la trampa tecnológica. Es decir, y tenemos que hacer abordajes que sean integrales. Es decir, la tecnología no nos va a salvar y la tecnología no es neutra. Y la tecnología también condiciona el tipo de relaciones que podemos establecer en los espacios digitales. Y que, por tanto, también tenemos que hacer un ejercicio de análisis de quién construye la tecnología, cómo se define y cómo marca. O sea, no es un espacio neutro en ningún momento, ¿no? Claro. Gracias, Ricardo. Yo creo que muy sintético. Sí, bueno, yo sumando un poco a lo que comenta Ricardo, ¿no? Para mí resultó muy interesante aclarar conceptos. Al final se generó una reflexión con dos personas que han analizado en profundidad el proceso y que lo trabajan de una forma importante en cuanto a lo que es el uso de la información. O sea, ellos nos planteaban y utilizaron conceptos que yo eran muy claros. Se utilizó el concepto del bulo y la desinformación y cómo eso lleva a la polarización. Con un medio que ha hecho que todo esté totalmente globalizado, que el mundo se haya hecho pequeñísimo y además pase muy rápido, con lo cual el altavoz es tremendo, y con la reflexión sobre las consecuencias que puede tener un mal uso de determinada información, intencionado o no intencionado, ¿no? Que fue otra de las reflexiones que hicimos. Entonces, a mí principalmente esa sesión, importante aclarar los conceptos, entender cuál es la situación y qué es lo que Internet hace respecto a ese medio, cómo es el altavoz y lo fácil que puede llegar y el caos que se puede generar y la falta de confianza, ¿no? Y cómo eso influye en esa polarización y sobre todo la reflexión sobre la responsabilidad individual, ¿no? A mí me pareció que llegó también en una parte de la sesión de trabajo que me parece que es una de las cuestiones en cuanto a las medidas o la efectividad que podemos hacer, que eso me imagino que lo abordaremos más adelante. Vale. Bueno, y ahora me interesa mucho tu opinión, Iker, por la diferencia generacional, porque esto es uno de los puntos que siempre sale con el tema de lo digital, ¿no? Gente que, cuando hablamos de nativos, de todo este rollo de los nativos digitales y tal, que también salió. Tu opinión respecto a lo que tuvieras, que es lo más destacable o lo que más te aportó esta sesión. Hombre, yo creo que hubo muchas cosas muy interesantes en todos los debates, pero en este también. A mí, por ejemplo, yo no me había parado a pensar, igual es muy básico, ¿no? Pero la facilidad que tenemos hoy en día de crear bulos y generar desinformación y las dificultades tan enormes que tenemos para rehacer todo eso, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, ¿no?, de que es un problema bastante grande y que afecta directamente a la convivencia, pues, de todas y todos. Eso por un lado. Y luego, en relación con el tema de los espacios, ¿no?, de que al final
no podemos separar ambos espacios y tenerlos claramente delimitados. Yo también lo pienso así. Sí que creo que ahora estamos ante un espacio donde, a pesar de que se estén generando los mismos procesos de exclusión y otras formas de violencia, igual de lo que se trata es de construir o de adaptar las herramientas que tenemos o que conocíamos a estos nuevos espacios. Y de ello un poco yo creo que se trabajó en este debate y eso destacaría, por ejemplo. Muy bien. Igual que antes, yo creo que también este campus, uno de los objetivos que tenía, aparte de reflexionar, era de alguna manera compartir qué tiene que aportar la sociología, la politología, las ciencias sociales, fundamentalmente la sociología y la politología, que es de quien trata el colegio, ¿no? ante algo tan complejo como esto. Que desde, bueno, quien queráis aquí. Yo igual me quedo con... Espera, no rompa el micro. Sí, cógelo. Sí, porque si no vamos a... No, a ver, yo me quedo con dos aspectos en donde yo creo que como sociólogos y sociólogas podemos aportar mucho, ¿no? Yo creo que el primero yo creo que lo ha señalado Eva, que me parece un aspecto importante, ¿no? El tema de la educación, el tema de la alfabetización digital. Partiendo además de identificar muy bien los diferentes actores que participan en este ámbito. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, perfiles de personas, iba a decir yo ya de una cierta edad, sí, ¿no? Que conocimos el nacimiento de Internet, en donde muchas veces el problema es a veces de conocimiento, se produce una brecha digital de conocimiento, frente a otros grupos, ¿vale? Y que era hablado de los nativos digitales, en donde lo que se presentan son, digamos, dificultades o problemas más concretos y específicos, ¿no? Entonces, identificando los diferentes perfiles, los diferentes usos, para hacer estrategias educativas concretas y dirigidas a las particularidades de cada uno de los colectivos. Y luego hay un segundo elemento que a mí me gustó muchísimo y que también estaría vinculado con el tema de educación, que es, dentro del marco de este campus que gira en torno a la convivencia, el ser capaces de analizar las tramas discursivas que se articulan en relación a los principales discursos de odio, que al final van rompiendo, se van articulando una serie de modelos, y ser capaces de construir contranarrativas, ¿vale? O narrativas que refuercen justamente, por un lado, la convivencia, pero también la visibilidad de las personas o colectivos que quedan fuera o que son objetos de agresión o de violencia. Es decir, la necesidad de construir en positivo tramas discursivas que justamente lo que articulen es, digamos, contranarrativas. Y para eso lo que necesitamos también es saber diagnosticar y hacer un buen análisis del discurso, de los discursos de odio. Vale. Sí, yo como aportación, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ricardo, creo que nosotros desde el ámbito de la sociología podemos hacer mucho. O sea, somos profesionales que trabajamos muchas veces con equipos multidisciplinares, que trabajamos tanto en los ámbitos académicos como privados, como en el ámbito de la administración pública, en los cuales trabajamos mucho temas que tienen que ver con la dinámica social y con los momentos sociales. Entonces, creo que en este caso nuestra aportación es importante. Y es importante desde la reflexión, es importante desde la moderación de los discursos y apelando siempre a un fomento de ese pensamiento crítico de las personas y de las responsabilidades individuales. Nosotros podemos trabajar como profesionales, podemos trabajar dentro de una colectividad o una comunidad y a nivel individual, y eso es lo que hay que trasladar. Y sobre todo hay que bajar los tonos. Hay que bajar los tonos, hay que pedirle a la gente que tenga empatía, porque uno de los grandes problemas de la polarización en Internet es la falta de empatía, igual que en el discurso personal y social. Y hay que bajar los tonos, porque están muy subidos en muchísimos ámbitos. Y a las personas los tonos altos le hacen daño a determinados colectivos, en determinadas situaciones. Entonces, yo creo que nosotros, que además somos capaces de detectarlo de una manera más, creo que más fácil, entre comillas, por el tipo de profesional que somos, creo que en ese sentido tenemos que hacer esa aportación. Y hacerla además, pues eso, con empatía, con naturalidad y entendiendo que, oye, pues es que tenemos que vivir en conjunto y estamos los que estamos y los que somos, y a eso es lo que hay que tirar para adelante, ¿no? Y hacerlo pues de buena manera. Muy bien. Bueno, Iker. Bueno, no sé muy bien qué decir.
Es que, claro. No, yo creo que una de las grandes dificultades que hay a la hora de abordar esta problemática es que el mundo digital es un mundo donde no es el mundo físico, evidentemente, y para ver lo que pasa te tienes que meter, ¿no? Te tienes que meter y tienes que estar ahí online, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, todo lo que sucede ahí se queda un poco en una especie de limbo en el que si no estás, no te enteras. Yo creo que de lo que se trata es visibilizar que lo que ocurre en el espacio digital también está ocurriendo en este espacio, ¿no? Y una manera de visibilizarlo al final es hacer ver que tus interacciones, por muy digitales que sean, van a tener un impacto también en tu día a día, probablemente. Vale. Bueno, a mí, ya por último, a mí una de las cuestiones más interesantes que salió es que al final, desde que apareció Internet todos estos años que llevamos, no solamente es que se fusione con la realidad, que es la realidad, o sea, sino que, pero también me parece muy interesante, yo creo que lo dijo Andoni, el hecho de que Internet va creando culturas también. Las culturas de Internet, la cultura de la red social, de una red social tiene un tipo de cultura, de manera de expresarse, de manera tal, y socialmente sí que quien usa más ese tipo de tal va creando como, bueno, pues antes ocurría con otras cuestiones, ¿no? El rock and roll creaba cultura juvenil, igual hoy el TikTok crea cultura juvenil, ¿no? Y bueno, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Entonces eso me pareció muy interesante. Bueno, pues agradeceros a los tres las aportaciones y nada, vamos a pasar al siguiente.